tardes, bienvenidas, bienvenidos. ¿De qué están hechas las personas que no quieren a su propio país? ¿O que lo quieren mal? ¿O que le mienten amor? ¿Qué piensan del país y del resto de la gente las personas que, por ejemplo, desde la política están hablando de fraude? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué son tan miserables? ¿De qué manera entender que haya alguien que, de una manera dañina y a propósito, vaya contra lo mejor que tiene de pronto la vida institucional de los argentinos, que es lo que controla el sistema electoral, la justicia electoral del país? ¿Por qué ponerlo en duda? ¿Por qué cuestionarlo? ¿Por qué lo hacen los políticos y por qué lo replican los medios de comunicación mafiosos que tiene la República Argentina? ¿Qué es lo que quieren ganar? ¿Quieren vencer el próximo 19 de noviembre por las buenas de la democracia o por las malas del golpe de Estado? Convencer a sus envenenados, esos que vimos este fin de semana y que provocaban ciertamente terror, de que si no se gana es por culpa de un fraude. Ellos saben que no tienen una sola prueba, que las elecciones pasadas fueron completamente limpias, como las anteriores y las anteriores. Pero esto es lo que hace siempre la derecha, poner en duda lo que es el sistema electoral de su país. Lo que no piensan en la Argentina es lo que puede ocurrir. No les importa la vida de las personas que luego salen a las calles para decir una verdad que es una mentira, pero que la tienen en su corazón instalada como un veneno que les han infiltrado en los últimos años, día por día. Yo no puedo creer verdaderamente que esa persona grande, Milei, o ese señor Francos, para esto han vivido, para llegar a cierta etapa de su vida y tener que sostener algo tan torpe, tan tonto, tan absurdo. ¿De qué se valen? ¿Qué es lo que quieren verdaderamente? Que haya una locura desatada apenas se conozca el resultado a favor de Massa, si es que se produce eso. La democracia lo tiene que decir. Miren ustedes lo que sucedió en Estados Unidos. El peor ataque, presumo, de la historia política de los Estados Unidos. Perdieron la elección, Trump dijo que había fraude y fueron en nombre de ese fraude, que era una mentira, a protestar al Capitolio, se lo llevaron por delante. Alguno de ellos, como tendría que ocurrir aquí, fue preso 4 años y pico, tendrá que pasar en la cárcel. Pero muchos afectaron totalmente el valor de la democracia, rompieron todo, porque estaban engañados por un personaje que es una verdadera basura en lo humano, como Donald Trump. Pero además los medios de comunicación, Fox News, que viene a ser lo mismo que TN en la República Argentina, igual a La Nación Más, debió pagar $800 millones, un poquito menos, para no tener que perder 1.600 o 1.700 millones de dólares por el juicio que le hizo la empresa que lleva adelante las elecciones en Estados Unidos, que demostró plenamente que no había ninguna trampa, que todo había sido de acuerdo a lo que disponía la ley. Pero Trump engañó a sus seguidores, como Milei, como Francos y otros de los integrantes de la Libertad Avanza le quieren hacer creer a su propia gente. Para que haya violencia si no hay victoria, no se puede entender, creer que sean tan mezquinos. No hay forma. Mire lo que ha filmado Alexandra Pelosi. Es la hija de Nancy Pelosi, seguramente a usted le suena. Es una diputada demócrata de la historia del partido. Es una cineasta e hizo esto. So how did you get into the Capitol? I just walked right in. January 6th really activated you. Yeah. What was it inside of you that made you think, I'm going to go inside the Capitol? I've been on the road meeting some of the Jan 6ers who were sent to jail for what they did that day. Did you go to the Capitol to assassinate my mother? No. You're rocking your MAGA tattoo and your Trump socks. There we go. I can see you're taking the sentencing very seriously. You're the first January 6er to walk in and take a felony charge. It was a peaceful protest that was hijacked. Johnny, what if you're wrong about everything? I've been wrong before. Do you feel like you were a little brainwashed by President Trump? I feel so remorseful for what I did that day. The left says that you're domestic terrorists. The right says you're all just tourists. But the United States government thinks you're all insurrectionists.
Me quedo con muchos deseos de ver esta película urgentemente, me hace falta, para ver lo que ha sucedido allí, cómo lo cuenta esta notable cineasta, casualmente hija de una figura política de los Estados Unidos. Porque me gustaría compartirlo más con ustedes. Ojalá uno pudiera tener los derechos de esta película para ver si reflexionan aquellos que, como Milei, como francos, pero también seguramente millones de seguidores están pensando. ¿Qué van a hacer cuando les digan que ganó Massa si gana Massa? ¿Les sirve la democracia si gana Milei? ¿Por qué no renuncian ahora a la elección? Dicen esto está porque piensan que pueden ganar. Seguramente si se hubieran dado cuenta, si hubieran advertido que esto no era factible, como lo sienten ahora, en función de las encuestas que están muy parejas, antes hubieran abominado el sistema electoral para justificar su ausencia el día de las elecciones. Pero están teniendo fortuna, están teniendo suerte, que es la misma parte de desgracia que nosotros le atribuimos a la República Argentina por tener personas así. Hay que ser muy mala persona, pero muy mala persona, ya no un mal político, para ser Milei, para ser francos, pero también hay que ser un ciudadano muy pobre, de carácter, de inteligencia y de valores humanos, para votar a Milei. La duda ya no es entre quién vota derecha o izquierda. El problema es quién es buena persona y quién es mala, quién quiere funcionar como buena persona, hacerle bien a su país, quién está intencionado de esa manera, se puede equivocar. Pero los otros están deseosos de hacerle un daño muy profundo a la Argentina si no se les hace el gusto en las elecciones. Por eso vienen preparando todo esto. Mire lo que pasó en Brasil, lo que hizo esa otra basura de Bolsonaro. Cómo llevó a la gente, cómo la arrastró a este comportamiento en plan alto. Lo mismo que en el Capitolio. ¿Quieren esto en el Congreso la noche de las elecciones o el lunes? Pretenden que vaya la gente ahí. A veces mueren, a veces se salvan, pero hay personas que lo pagan con su vida. También ocurrió en el Capitolio, hubo muertes en el Capitolio. Esto de plan alto fue un propósito real de Bolsonaro y de sus seguidores, todos enloquecidos, todos mileístas, no en balde, están permanentemente hablándole a Milei, diciendo que lo acompañan, que él es su héroe en la Argentina. Mira a Bolsonaro preparando el terreno para que se dijese que era fraude. Era que o acordo com esses hacks seria de desviar 12 milhões de votos do candidato Jair Bolsonaro. Sumir com 12 milhões de votos. Repito, não tenho provas e não sei se isso é verdade. Mas a história que estamos apurando é essa. Assim como eu não tenho como comprovar que houve fraude, ninguém também do outro lado tem como comprovar que não houve fraude. Eu digo, se eu não tiver menos de 60% dos votos, algo de anormal aconteceu no TSE. Es tan lindo y tan noble, tan beneficioso estar habitado por el amor, que frente a este odio uno también tiene la sensación de que provocan lástima, pero cuidado, nos dan lástima y después nos pegan, nos matan, desobedecen la Constitución, se llevan por delante los valores del país. Mire ahora este clip que habla de cómo las derechas siempre están jugando a lo mismo, no es ninguna sorpresa. ¿Están tan mal informados los seguidores de Milei? Francos no tiene la menor idea, un señor realizado, supone uno, en su vida, para advertir que si juegan con lo mismo, están jugando con lo que siempre fue una mentira y ahora que no tienen ninguna prueba, igual se animan a decirlo. Compartan con nosotros esta edición. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. Estamos convencidos de que la elección no sucedió, Tenemos todo el derecho a pensar que acá hay pergeñada una asociación ilícita para hacer un fraude y vamos a hacer la denuncia penal correspondiente. Yo viví la experiencia del 2007 y a nosotros para entrar al balotaje, aparte del fraude, pero estábamos a un punto del balotaje, si no nos hubieran hecho fraude, igual... ¿Usted cree que le hicieron fraude? ¿En dónde? En toda la nación. Consumando un fraude, consumando un robo electoral que es absolutamente inaceptable para nosotros. This is an embarrassment to our country. Las elecciones en Venezuela, la oposición está denunciando fraude. Entonces, los gritos son fraude. Hemos asistido durante estas semanas a la mayor y más burda estafa electoral de nuestra democracia, ante un fraude electoral. ¿Y sabe qué es lo injusto? Que
no solamente ellos mienten, sino que ofenden la verdad del comportamiento democrático que han tenido justamente aquellos a los que señalan como los tramposos. Porque el kirchnerismo en 2009 perdió ¿por cuánto? Con un advenedizo de la política, de Narváez, alicate, y con eso hicieron una campaña. Y le ganaron a Néstor Kirchner, que había transformado el país y estaba echando al Fondo Monetario Internacional. Le ganaron. ¿Por cuánto le ganaron? Por un punto, algo por el estilo. Perdieron y dijo Kirchner, bueno, esto hay que reconstruirlo, aceptamos la derrota. Es decir, fue un maravilloso buen perdedor contra estos personajes. En 2015, sin ser candidata Cristina Fernández de Kirchner, perdieron por un punto y moneda, representados por Scioli. Hasta el último día estuvieron diciendo con personajes como Lilita Carrió, ojo con el fraude. Fraude. Y perdió el gobierno de 12 años, perdió por un punto y algo. Fraude. Es decir, además de mentirosos, de personas con una capacidad de ofensa a la verdad que supera todo lo imaginable, son injustos y le hacen creer a la gente que los tramposos son los que aceptaron democráticamente las derrotas. Kicillof en 2015, en Parque Centenario, lo hemos pasado en alguna ocasión, diciéndole a su gente, no se enojen, había cantos, rechazo al resultado, no les gustaba, estaban doloridos. Y Kicillof le dijo, no, vamos a proceder democráticamente, vamos a luchar, vamos a trabajar, vamos a vivir dentro de la democracia. Eso es ser demócrata. Esta basura que le tiran encima a la Argentina, estos contenedores que dan vuelta en la cabeza de la gente, esta basura que pretende que les oriente, es parte de un entramado político que tiene a políticos de cuarta, porque serán de cuarta aunque sean presidentes de la República, van a vivir como personas de cuarta, o menos todavía, con medios de comunicación que ya no sirven ni para el tacho de la basura, ya no sirven para envolver la verdura. De verdad, porque mienten, tergiversan, sesgan todo el tiempo. Ahora están otra vez jugando cuando se complicaba el panorama, pareció que tenían alguna intención masista. Ya ahora están jugando claramente a favor de la derecha, porque como está Macri, como está Bullrich, que son sus representantes más directos, suponen que a Milei, que les parecía un poco más desobediente, lo van a poder dominar. Es una inmensa tristeza la que provoca este comportamiento. Y para que quede claro de qué estamos hablando, vamos a apelar a algunas declaraciones de ellos mismos, empezando por Milei. ¿Crees que hubo fraude el domingo pasado, microfraudes? Y hubo muchas situaciones irregulares, pero de vuelta. ¿Y es verdad que una parte de Juntos por el Cambio te va a ayudar a fiscalizar el domingo 19 de noviembre? Sí, nos van a ayudar a fiscalizar porque acá lo que está en riesgo es la democracia. Mire, La Nación Más, canal de Macri, no tienen ningún tipo de problema desembosadamente, saben que todos sabemos que es el canal de Macri y no les importa. Después hablan de la militancia, de personas que ofenden ellos, hablando de una militancia. Porque de los periodistas buenos que conozco, la militancia es el periodismo. Y de eso no se apartan, es muy difícil. Pero esta militancia por dinero, claramente, en función del dinero que ha puesto Macri allí, es una vergüenza, es un bochorno, es parte de una historia nefasta del periodismo de la República Argentina. Trabajan ahora a favor de la idea del fraude. Por ahí alguno dice, no, pero mirá que todos trabajan, TN, La Nación Más, para que se hable del fraude, para generar la desconfianza, para que el tema exista. Después que el tema existe, ya estamos perdidos, porque van a alinearse de un lado y de otro. Parece mentira, pero lo consiguen. Así es que han ganado la batalla cultural, dolorosamente para la Argentina. Hay varios motivos por esta marcha, varios lemas. Vos fíjate, es interesante también ver la leyenda, ¿no?, de los carteles. Acá prácticamente es la denuncia de fraude, que es lo que están cantando ahora. Están cantando hubo fraude. En este sentido piden boleta única, que por ejemplo el escrutinio se haga de manera televisada.
Y vos fíjate también cómo políticamente lo que fue el acuerdo de Javier Milei con una parte del PRO también se transmite acá en la calle, porque allá tenés una bandera blanca que dice, ¿ves ahí arriba? Hugo Agustina, que dice sí se puede. Sí. Hay que ser delincuentes, hay que portarse como tales. De verdad que La Nación Más, los Aguiar, que por la plata de Macri, bueno, por plata siempre hicieron cualquier cosa. Ahí puede dar cuenta de esto Esmeralda Mitre, que todavía tiene que luchar contra ellos. El dinero siempre los ha podido, el dinero que sacan del país, el dinero que triangulan, el dinero que esconden en los Panama Papers, como denunció un propio periodista de ellos, el dinero de Delaware. Viven en una corrupción tan grande, tan inmensa, que los tapa y ya nada les preocupa, porque como además se manejan con un establishment que es mafioso, que es muy delincuente, entre ellos se tratan como grandes señores, brindan en los cócteles y se sienten los amos del país. Pero esto que hacen es imperdonable, porque pueden trabajar por Milei en función de lo que les dijo Macri, así como antes trabajaron por Bullrich en contra de Larreta, en fin. Y después bastante también contra Bullrich. Lo pueden hacer en nombre de una cierta ideología, pero lo que no pueden es jugar con la vida institucional del país. Saben, porque no tienen manera de saberlo, porque inteligentes son. Lástima que usan la inteligencia para provocar tanto daño, tanto dolor. No les da vergüenza esa pantalla. Con esos carteles hubo fraude, cualquier cosa pueden poner. Con el aliento, la gente está diciendo que hay fraude. ¿Usted cree que hay fraude? ¿Por qué cree que hay fraude? ¿Por qué fraude? 1000 veces la palabra, ¿sabe cómo entra? Así es que han ganado la batalla cultural, porque de verdad la han ganado. Han tenido un inmenso poder, si no, no estaríamos frente a un balotaje de 50% y 50% en lo previo. ¿Qué atributo tienen para tener el 50%? ¿Qué atributo republicano, democrático y sobre todo qué promesa que pueda dividir la opinión de la gente en lo económico, en lo institucional, en la salud? Nada. Al contrario, lo que prometen es destruir todo eso. Y tienen un 50%, que será 48 o 52, evidentemente a la hora de resolver el pleito el próximo 19 de noviembre. Y lo consiguieron así. Ellos repiten 1000 veces. Hay que prestar atención, hay que trabajar de ciudadano y hay que levantar la voz. Pero levantar la voz implica que en el trabajo de ciudadano hablemos con la gente un poco más. ¿No tenemos acaso conocidos, amigos, que son votantes de Milei? No podemos hacerlo reflexionar, sentate y pensá un poco. ¿Qué es lo que te gusta del personaje? El pelo, la expresión insultante que tiene para los demás, los exabruptos que descarga contra otras personas. La idea de vender órganos para, si tenés hambre, vender un riñón. ¿Cuántos voy a vender de mi cuerpo para poder seguir comiendo? Porque es por un tiempito que un órgano alcanzaría para comer. Es muy, muy decepcionante que las cosas sean así. Pero no hay que dejarse ganar por la decepción, por el desconsuelo. Todavía hay 15 días. 15 días. Está el debate. ¿Servirá alguna vez para algo el debate? Bueno, sí sirvió. A Macri le sirvió. Pero para el daño, para la mentira. Todos sabemos cuánto mintió. ¿Habrá verdades en el debate? Yo creo que sí. Y las puede decir aquel que tiene verdades, algunas por lo menos. Y eso que es una persona con la que yo discrepo absolutamente en muchísimas cosas. Pero no en la intención que tiene respecto a lo que va a hacer con el país. Y con pueblo, con peronismo detrás, estará bien controlado para llevar a cabo una tarea que no descuide lo social, que de base es lo que más nos importa. Trae gente que ya dice que no hay que ir sobre la Corte Suprema de Justicia, la baña, ya defendiendo a los delincuentes de la Corte Suprema de Justicia, serviles como son él y su hijo de la mafia de Clarín. Como Clarín está jugando para eso, todo lo primero que le pregunta es eso. Ya tenemos bastante con eso. Mire que no es fácil el comportamiento de defender la democracia a través de alguien que no convenza del todo a algunos, por lo menos entre los que me incluyo. Pero la diferencia es
una monstruosidad, porque ellos, los que se portan del otro lado, los que hablan de fraude, los que hablan de vender órganos, los que hablan de terminar con la salud pública, de terminar con la educación pública, los que hablan de voucher, los que les molestan los jubilados, esos están claramente identificados. Los otros no son así. No le molesta a Unión por la Patria tener a todo el mundo jubilado, a todo el mundo con trabajo, con buenos salarios. Y está dispuesta a luchar, esperemos que Massa también, a full, a pleno, contra los sectores dominantes que no quieren que se lleven a cabo esas tareas. Y que por eso, con un poco de recelo, igual están jugando a favor de Milei. Volvamos a lo que dicen del fraude. Francos, se llama Guillermo. Es un hombre que tiene que haber tenido un recorrido. ¿Se puede llegar a un momento de la vida en que alguien diga cualquier cosa? ¿Usted se anima a decir cualquier disparate delante de sus hijos a la hora del almuerzo, de la cena? No hay quien le diga, no, papá, no podés decir eso, es una vergüenza. No me avergüences de esa manera. No hay amigos que le digan, no, Guillermo, a Francos, pará, respetate un poco, a vos por lo menos, empezá por ese lado. No podés decir que hubo fraude porque te parece y no encontrás una sola prueba. Si te parece buscar la prueba, algunos dicen tenerla, por supuesto que no existe. Entonces anda a ver la prueba que dice que tienen y cuando veas que es falso, no te metas en el barro, por decir una palabra suave, al lugar por el que transitan en su vida política. Escuchémosla a Franco. Lo de microfraude no es una sugerencia lo que pasó, ¿no? O sea, la Cámara Electoral podrá decir lo que quiera, pero que hubo fraudes en muchas de las mesas electorales, fue absolutamente así, nosotros lo tenemos comprobado. El tema fue que, como no hemos tenido fiscales en todas las mesas, en muchas de las mesas donde aparecen 0 votos para Milei, no teníamos actas para comprobarlo. Todas las mesas donde aparecieron 0 votos para Milei, 0 votos en la misma cantidad de mesas que para Milei en el caso de Massa y casi igual para Juntos por el Cambio. Chequeado hizo una tarea que vale la pena compartir con ustedes. ¿Por qué las inconsistencias en los telegramas del escrutinio provisorio no implican fraude electoral? Circulan en redes sociales videos que muestran los resultados provisorios de algunas mesas en las que el candidato a presidente de la Libertad Avanza, Javier Milei, no obtuvo votos y se afirma que eso prueba la existencia de un fraude. Claro, ¿cómo puede haber 0 votos? Sin embargo, este tipo de errores no implican que se haya cometido fraude en las elecciones generales y cualquier inconsistencia en los datos cargados en el escrutinio provisorio se puede subsanar en el conteo definitivo, que se lleva a cabo con un documento diferente, que es el único que posee validez legal. Los datos completos del escrutinio provisorio revelan que en más de 7.000 mesas, al menos una fuerza política no obtuvo votos y que los 3 candidatos principales terminaron con 0 votos en casi 1.700 mesas cada uno, el 1,5% de las 108.000 habilitadas. ¿No sabe esto Francos? ¿No lo ve Milei? ¿Nadie les dice nada? No. Quieren comportarse como infames y vaya que lo consiguen, ¿eh? Es exitoso, no podría decirle Franco, como mamarracho, primer lugar, te felicito. Quería hacer algo en la vida. Bueno, eso sos para la democracia en la Argentina. Llegan a lugares tan empinados, tan importantes. Y los diarios, y los dueños de los diarios, y el Mañeto, el jefe de toda esta mafia, con Clarín, hablando de Milei, dijo que hubo fraude. La nota real es, Milei dice un disparate, dice que hubo fraude, y acto seguido mostrar lo que hace chequeado es simple, sencillo. Lo venimos diciendo prácticamente desde el primer día. Pero no, ellos pretenden, acompañando a la derecha, que quede una sensación, mirá que hubo fraude, y la gente repite cualquier cosa. No, hay fraude. ¿Te parece? Sí, seguro. Naturalmente que hay fraude. Y queda, prospera y ganan. Ganan en que millones de personas, estoy seguro que van a repetir que hay fraude. De esos millones de personas, seguramente muchos no se hacen cargo de la democracia.
como el propio Milei, con tantas dificultades para decir qué piensa de la democracia. ¿Usted cree en la democracia? Digamos, yo creo que la democracia tiene muchísimos errores. Puede tener errores, pero ¿usted cree Por ejemplo, en el vos sistema sabés, democrático? no, yo te hago al revés la pregunta. ¿Conocés el teorema de imposibilidad de Arrow? Yo le hago la pregunta de nuevo por la que pregunta acá soy yo. ¿Usted cree en el sistema democrático? Y yo no puedo contestarte con una pregunta. Lo que le si pregunto es conoces el teorema de imposibilidad de importante. Arrow. Ahora me lo cuenta el teorema, no lo conozco. Pero lo que le digo es importante la pregunta y requiere una respuesta contundente, que es ¿cree o no en el sistema democrático? Es fácil la pregunta, ¿es cree o no cree? Pero, digamos, si vos conocieras el teorema de imposibilidad de Arrow, digamos, o sea, tendrías algunas Cuéntemelo. consideraciones. Da risa el personaje, discúlpeme, porque es para llorar. Perdónenme. Para seguir con aquella vieja frase futbolera. Y ya que digo eso, pienso en Alejandro Sabella, uno de los hombres más maravillosos que pasó por el fútbol. Y no porque fuera solamente uno de los artistas más importantes que dio ese deporte en la Argentina. Alejandro Sabella fue un caballero, un hombre excepcional, que tuvo a la selección argentina jugando una final que debió ganar, debió ser el técnico campeón del mundo en su momento. Pero no importa eso ya. De todas maneras, le preguntaron algo sobre la democracia cuando recibió el premio Democracia. Mire lo que dijo. Puedo ser popular o puedo ser conocido, pero no me interesa ser popular ni me interesa ser conocido. Me interesa ser prestigioso, porque existe una gran diferencia. Ser conocido y popular no significa que haya valores de por medio, y ser prestigioso sí. O sea que eso es lo que siempre me animó. Somos representantes de sueños y de ilusiones, y no nos podemos olvidar nunca de ellos, y tenemos que prestigiarlo. Y en cada una de nuestras actitudes tenemos que dejar bien sentado el orgullo, la dignidad y lo que es el ser argentino. Por eso, nunca, en ningún partido, en ninguna gira, en ningún hotel, jamás hubo un escándalo, jamás hubo un mal comportamiento. No solo queríamos, adentro de un campo, ninguna protesta con un árbitro, queríamos dejar bien sentado el orgullo de lo que éramos los argentinos. Si podíamos ganar mejor, porque sabemos que ganar es casi fundamental, pero esto que pasa hoy acá demuestra que ganar no es lo único. Así que debemos ser ante todo dignos, como lo dije a los muchachos antes del último partido. Seamos dignos nosotros mismos, seamos dignos con nuestros compañeros o seamos dignos con nuestros rivales. Seamos dignos en la victoria y seamos dignos también en la derrota. Uno tiene tantos años en el periodismo, mire que es muy poca la gente que significa una emoción cuando hablan. Sabella está entre esos pocos hombres y mujeres que en sí mismos significan una emoción. Instalan el fraude, instalan el negacionismo, discutimos en función y a partir del negacionismo. También tuvieron éxito, también ganan la batalla cultural. Que se discuta lo que es indiscutible. Tienen mucho poder, es inmenso el poder y la demencia con la que lo manejan. La Comisión de Derechos Humanos buscará avanzar en un proyecto contra posiciones negacionistas. Eso está muy bien. Entre las medidas incluye que no podrán ser candidatos a cargos selectivos los dirigentes que reivindiquen el terrorismo de Estado. Bueno, si esto hubiera sido así, mostremos a Villarroel que no podría estar de ninguna manera. Ahí está Villarroel participando con Cecilia Pando, que es la que está abajo a la derecha. En el redondelito más al centro está Victoria Villarroel. La persona rubia de abajo, me parece también conocerla mucho, no sé si no es Revolución Federal, échenle un vistazo después, se me hace conocida. Ahí están. Esa es la forma de luchar que tienen. Y Pando cuenta que la hizo así Victoria Villarroel.
La conozco de hace... Defiende la causa de los presos 18 años atrás. Y la defendía en su momento. Vos sabés que yo conocí el tema de los presos políticos por Victoria Villarruel, porque ella me llevó a la cárcel a conocerlos. Ella me estimuló, digamos, para que hiciera una asociación que protegiera a los militares que están ilegalmente detenidos. La deuda infame, increíble. La deuda que cuestiona la economía de la Argentina seguramente por décadas, con la que todos los días de la vida habrá que lidiar durante muchos años. La deuda que trajo a la República Argentina Mauricio Macri, el hombre que ahora hace de soporte de la candidatura de Milei. También esto parece algo que no existe, que es un cuento de terror, y sin embargo es así. Vamos a ver lo que señaló en un reportaje el candidato Massa respecto a la deuda y a Macri. Le voy a contar una primicia que lo va a entusiasmar porque puede ser primicia inclusive internacional y va a engalanar su programa. Muchas gracias. A fin de mes el FMI empieza la investigación sobre la fuga de capitales del préstamo stand-by del 2018 y manda una comisión a la Argentina que va a hacer una revisión sobre el 66% que según la AGN, que es un órgano de la oposición, lo lidera el radicalismo, no se usó para financiar ni hospitales, ni escuelas, ni para resolver la estabilidad económica, sino que se usó para financiar el pago a fondos de inversión BlackRock, Templeton, Ashmore. Sobre la sequía. Eso es lo que dice Massa que va a averiguar. El Fondo Monetario Internacional incluso ya se investigó a sí mismo. No va a pasar nada, quiero decirle. El Fondo Monetario Internacional es Estados Unidos es el que le dio la plata a Macri. Si hicieran una investigación terminan en Trump. Pero es interesante igual porque son conscientes. Miran los papeles y dicen qué vergüenza todo esto. Y hay entre ellos comisiones, debe haber alguna persona de bien, sobre todo los recién llegados, porque los entrenados para vivir del Fondo Monetario Internacional, imposible que sean gente de bien. Pero hay algunos nuevos, algunos que acceden con ilusión, les parece que es una llegada a lugares importantes, son economistas de fuste o lo han sido en sus países. Entonces empiezan a mirar las carpetas y ven la iniquidad de lo que se hizo entre el Fondo Monetario Internacional y Mauricio Macri. También, por supuesto, con el favor de todo lo que desde el punto de vista económico favorecía a los sectores pudientes de la Argentina, y en eso estaban también los medios de comunicación que apañaron todo esto. Les parecía encantador, fantástico, formidable, que Argentina estaba en el mundo. Le prestaban, a 100 años le prestaban, y después vino el Fondo Monetario Internacional para entregarle a la Argentina esa cantidad de dinero que no tiene explicación, nada más que con eso. Y con el hecho de que tergiversaron, borraron el artículo 6º de lo que el Fondo Monetario Internacional tiene que hacer, ya estarían las pruebas contra el Fondo Monetario Internacional y contra el partícipe necesario, que fue aquel que pidió la plata, Mauricio Macri. Vamos a ver las contradicciones, además de Macri, acto seguido, con respecto a lo que hizo con la plata de la deuda. De estas contradicciones que usted va a ver, surge más claramente todavía el personaje nefasto que fue. El gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos. Yo diría que este gobierno asumió con una ventaja clara, que era su capacidad de endeudarse, producto de la baja deuda que le había dejado el gobierno anterior. 2 de cada 3 pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. Yo siempre le decía a todos, cuidado, que yo conozco los mercados, que no te da más plata, no voy a la mierda, no, tranquilo, hay que seguir. Encima no se puede tomar deuda eternamente y corregir esto. La plata del fondo, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir. ¿Por qué se querían ir? Porque tenían miedo que vuelva el kirchnerismo. ¿A los bancos o a lo que dijo
en primera instancia a Mauricio Macri, a pagar la deuda que habían contraído, inexistente según la palabra de su ministro de Economía de entonces. Un farsante. Pero Macri es así. En realidad, es mejor buscar las pruebas por otro lado. Tipo Claver. Claver es un gran sinvergüenza internacional también, ha estado en el BID, ha jugado contra la Argentina, según el personaje que esté, eso sí. Bueno, ese Claver es el que reconoció, porque era el hombre que manejaba América Latina a nombre de Trump, y entonces él cuenta que fue un préstamo político y que fue el préstamo más grande de la historia del fondo. El programa más grande en la historia del Fondo Monetario lo empujamos para Argentina. Que se haya mal manejado el programa, que no se haya ejecutado bien por parte de Argentina y les haya costado una elección, es una cuestión. Pero debido a nuestro interés en Latinoamérica, peleado contra los europeos, porque yo era que tenía a los europeos enfrente de mí, cuando quisimos impulsamos el programa de asistencia más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional para ayudar a la Argentina en su momento de crisis, fueron los europeos que estaban peleados contra nosotros porque no querían ayudar a la Argentina, porque no les interesaba el hemisferio occidental. Así que me puede dar el pequeño ejemplo de Uruguay, pero le voy a dar el enorme ejemplo de Argentina para decir lo contrario. Bueno, queda clarísimo. Pero, ¿cómo funcionó la fuga de ese dinero? Funciona el mecanismo de deuda y fuga. El Estado argentino toma deuda en dólares. Unos privilegiados compran esos dólares y los especifican. Colocan los pesos a alta tasa de interés en el sistema financiero local. Con las ganancias vuelven a comprar dólares y los fugan. O sea, el Estado se endeudó para que hagan negocios los amigos y socios del expresidente Macri. Además, una porción cada vez mayor del presupuesto nacional está destinada a pagar solo los intereses de la deuda. Eso significa menos recursos para el pueblo argentino. En los últimos 40 años es la tercera vez que sufrimos un modelo de especulación financiera. Hubo hasta hace unos días nada más una linda comedia argentina que se llama No me rompan. Más o menos la tenemos ahora con el primer actor Mauricio Macri. Y hablan todo el día de los 50.000 millones del fondo, que son la deuda que yo tomé como gobierno. Entonces digo, esta mentira se tiene que terminar de caer, porque así nos podemos liberar y abrazar lo que abrazó mi abuelo cuando vino al puerto de Buenos Aires, que es la cultura del trabajo, del esfuerzo personal. Es interesante lo que explica a propósito de Macri para llegar a Milei, un maestro, alguien muy respetado, como Alfredo Zayat. Si gana Milei, no es colapso. Si querés, es algo peor. Una palabra que todavía no fue inventada. Claro, está bien, porque yo te iba a decir, es la nada. Sí, es una. Sí. ¿Por qué? Porque vos fijate que ¿quién va a ser su ministro de Economía? ¿O quién va a manejar el Banco Central? Porque vos fíjate que hay una intervención tan obscena de Macri sobre la campaña y sobre Milei, que ya lo puso indirectamente, ya está conversando. Bueno, Federico Sturzenegger, sí, que fue presidente del Banco Central. Y que Milei lo validó mucho, habló muy bien de Sturzenegger. Bueno, Sandleris. Sí, Sandleris. ¿Y qué es lo que pasa con todo el resto? Los de Milei están guardados. Y bueno, pero porque es un quilombo. Las Pinas, Sandleris, Prategay, Duhovne, Caputo, Sturzenegger, Macri. Qué personajes, Mire cómo Macri admite que en 2015 no había crisis económica. Veníamos del estado de bienestar, nadie lo puede discutir. No hay un solo número que les diera la razón de que había una crisis. En todo caso, ellos trataban de fortalecerla, pero no con argumentos, sino con Nisman, que se suicidaba y ellos lo mataban, con la Morsa, que era otro, pero ellos se le adjudicaban a quien era el candidato en la provincia de Buenos Aires, porque ganar la provincia, ya vio lo que pasó con Kicillof y el resultado que obtuvo Massa. Jugaban con eso, pero admiten que no había crisis económica. ¿Cuál es el problema? Que al explicarlo está diciendo que ahora sí hay crisis, entonces pueden dar los palos que no dieron cuando fueron gradualistas. En realidad los dieron, pero ellos se olvidan de los palos que le dan al pueblo. Usted habla
habla del gradualismo, recién lo explicaba, que las cosas son de a poco, pero hay determinadas situaciones que requieren shock, no gradualismo. Nosotros hablamos de gradualismo porque era una forma elegante de esconder la debilidad política que teníamos, que no teníamos los votos para cambiar prácticamente nada. Nosotros hablamos de gradualismo porque era una forma elegante de esconder la debilidad política que teníamos, que no teníamos los votos para cambiar prácticamente nada. Pero en el 23 vamos a tener los votos y encima va a haber, como decís vos, mucha desesperación de la gente, pero en el 23 vamos a tener los votos y encima va a haber, como decís vos, mucha desesperación de la gente. Yo creo que, de vuelta, el 15 no va a tener nada que ver con el 23. En el 15 no teníamos mandato económico, la gente había rechazado una cultura del poder, pero no veía crisis económica, entonces no quería un cambio económico terminante. En el 15 no teníamos mandato económico, la gente había rechazado una cultura del poder, pero no veía crisis económica. Entonces no quería un cambio económico terminante. El 23 hay una crisis que está comenzando a transcurrir y que se va a profundizar. Entonces vamos a tener que hacer todas las reformas que sean necesarias. El momento 1, el momento 0, todo eso va a hacer que no haya lugar para el gradualismo. Entonces vamos a tener que hacer todas las reformas que sean necesarias. El momento 1, el momento 0, todo eso va a hacer que no haya lugar para el gradualismo. Peligro Milei. Detrás de Milei está Macri. A Macri lo pusieron los buitres para que les pagaran como ellos querían y Héctor Mañeto, Clarín, para que les diera Telecom. Es sencillo, una ecuación muy fácil. Las herramientas fueron Nisman, como les dije, la Morsa, el dinero que le inventaron a Máximo Kirchner allá por marzo del 2015. El 2015 es el año más nefasto que uno puede imaginar de los medios de comunicación de la Argentina y del mundo. En la historia hay algo más bastardo, más miserable, más delincuente, más mafioso que el Grupo Clarín, porque en términos relativos la influencia que tiene localmente no es comparable con ninguna otra parte del mundo. Y porque de verdad uno puede discrepar con New York Times, Le Figaro, Le Monde, El País, pero llegar a las bajezas por las que ha transitado Clarín es imposible. Pero precisaban Telecom. Entonces, entre ellos y los fondos buitres con su campaña internacional, ¿se acuerda de la campaña de los buitres? Consiguieron que Macri fuera el presidente. Y ahora Macri quiere que sea presidente Milei, que dice como tarea de campaña. Es decir, esto es como el hombre que estaba en la caverna. Sí, se queda en la caverna, no hay bichos peligrosos, pero ¿sabes qué? No tiene de comer, se muere, es el dato seguro. ¿Sabe qué? Sí, siga con este modelo, es muy seguro, se va a morir. Es decir, el modelo de Massa, el modelo de la casta lo va a matar. ¿Sabe qué? Digamos, al menos por dominancia estocástica es mejor el mío, porque si tiene incertidumbre, por lo menos digo, la chance que tiene de que salga bien, digamos, ya con eso solo con eso es mejor. Porque usted sale de la caverna y sí, puede haber bicho peligroso, pero por lo menos tiene una chance de vivir. Adentro de la caverna se muere. Parece mentira, ¿no? Pero en esto estamos y hay que dar la pelea como si fuera ante un adversario respetable. Mire usted lo que la muy respetable gente de Anfibia preparó en un podcast sobre una vecina de Milei. Estábamos esperando el ascensor. Estaba detrás mío, creo, al costado mío. Y yo le digo, ¿qué sos, profesor? Me dice, sí, estoy dando clases en la Facultad de Ciencias Económicas y estoy dando economía. Le digo, sí, doy Smith. Me dice, vos sos comunista. Sos una comunista de mierda. Yo no tenía dónde meterme, te juro. Me gritó comunista y yo decía, ojalá que lleguemos rápido. No llegábamos nunca al 10. Y el tipo se la pasó gritando, vos sos la que está arruinando el país, sos una hija de puta, una comunista de cualquier cosa, me decía. Es interesante atender lo que un biógrafo de Milei cuenta del candidato a presidente.
Arranca cuando muere Conan en el 2017, hace clonar, está años ahorrando para clonar a Conan. ¿En serio? Él lo contó en una entrevista en Radio Mitre en el 18. Y eso lo hace en Estados Unidos, $50.000, es una operación cara. Pero lo que es importante, y lo que de hecho es un camino que arranca con Conan y después termina en la política, es que él contrata una medium que se llama Celia Melamed, que es una comunicadora interespecies que puede hablar con animales vivos y muertos, con insectos, que habló con el COVID, por ejemplo, en el 2020. Es quien entrena, de hecho, a Karina Milei en esta disciplina de comunicación con animales, interespecies, y ahí arranca este camino esotérico. Melamed lo conecta a Milei con Conan en el más allá. ¿Milei toma decisiones políticas en base a eso? No solo eso, sino que se meta en la política. En el 2020 es un año muy particular, se muere su terapeuta que hace terapia, se muda él con los padres, está 2 años con los padres, se ha llevado pésimo toda la vida, se pelea con el único amigo que tuvo alguna vez, Diego Giacomini, pandemia aparte, no ese año tan especial. Él se convence ya no solo habla con Conan más allá, sino que Conan le abre un canal de luz, dice él, que le permite comunicarse con el número 1. Él empieza a hablar con Dios, empieza a percibir presencia de la filósofa Ayn Rand, del economista Murray Rothbard, su mentor ideológico, que le empiezan a insistir que tiene una misión. Dios le dice lo mismo, dice él, que es meterse en política y de hecho no parar hasta ser presidente, que según Dios iba a ser presidente en el 23. Tiene las pruebas empíricas de que Dios existe y que el responsable es Conan Milei, que lo aventuró a los límites de lo imposible y más allá también. Hay que pensar un poco para el 19 de noviembre en ciertos valores que tenemos. Los seres humanos pasamos buena parte de nuestra vida pronunciando aquello en lo que creemos. Tenemos un ámbito familiar, tenemos un ámbito de trabajo, a veces repercusión pública, y vivimos dando a entender a los demás cómo vemos el mundo, qué quisiéramos, nos gusta hacerlo. Tomamos un café con los amigos en el bar y, por supuesto, seguramente vamos a hablar de los valores. A veces ni los tenemos, pero sabemos que existen y nos afiliamos a eso para sentirnos mejores o superiores o para sentirnos gente de bien respetada por los demás. Elaboramos un discurso que puede tener falencias, por supuesto, pero que va desde el corazón. En esos ámbitos tratamos de comportarnos de la mejor manera. Por eso me parece que esta elección es entre buenas y malas personas, no solamente entre derechas e izquierdas, entre Estado y libre mercado. Hay algo más profundo, que es nuestra condición humana. Y eso me parece que está en juego. Cuando Gabriel Rolón, uno de los pensadores que más admiramos en la Argentina, habla de cuál es el concepto de patria, defiende la universidad pública, está diciendo un discurso que es real, por otra parte, por todo lo que hemos sabido siempre de Gabriel Rolón, pero que seguramente entra en nuestras vidas. Bueno, acomodemos esas vidas a luchar por esos valores que menciona Gabriel Rolón. La universidad pública y gratuita es un milagro para mí. La educación pública es un milagro. La salud pública es un milagro. Es cierto, yo escuché que decía Milei, alguien lo tiene que pagar. Por supuesto que alguien lo tiene que pagar. Pero ¿qué otra cosa es una patria que un lugar que está dispuesto a abrazar a aquellos que no pueden? Si no, no somos una patria. Listo, yo estoy bien, ¿qué me importa, Andy? Vos no podés pagarlo, no comas, Andy. No me importa si no comes. Si yo como. Entonces me parece que hay una mirada, y repito, sin agresión alguna a las personas que piensan distinto. Simplemente me parece que es una buena noticia saber que hoy los chicos que nacen, donde yo nací hace 62 años y no había nada, hoy tienen una universidad que tiene el mayor nivel de recibidos por inscripción de todo el país. Todo lo contrario, es por ejemplo estar en contra del Día de la Bandera de la Argentina, un día tan precioso en nuestros recuerdos, en nuestros corazones. Me parece que aquí también se le va la mano al señor Milei. O sea, cuando festejan el Día de la Bandera, para mí es como que veo un muro. De eso así todo ladrillo. Digo, así yo veo la bandera. Ahora reconoce
otra de las seguidoras de Milei, y en eso se ha convertido Bullrich, que Juntos por el Cambio estaba todo roto, sí, se veía que estaba todo roto, pero hasta el día mismo de las elecciones funcionaba como que era un relojito, según lo que le decía a la gente. Todas las observaciones coincidían en que estaban con enormes problemas. Larreta traicionaba a Macri, Macri traicionaba a Larreta competía con Bullrich de la peor manera, se dijeron cualquier cosa, se hirieron profundamente. Después Macri fue también contra Bullrich solapadamente, porque a él el que le gustaba era Milei, porque no la veía Bullrich y porque además Juntos por el Cambio existe con él arriba de todos o no existe. Y entonces Milei, y ahora va con Milei, y si gana Milei formarán algo que será el frente, que vaya a saber, el frente MM o algo por el estilo. Dado que el Juntos por el Cambio estaba todo roto. ¿Quién lo dice? Patricia Bullrich. Creo que Juntos por el Cambio ya era un envase que estaba muy, muy destruido, muy mal, con proyectos distintos, y eso se vio en la campaña, eso la gente lo notó. Ya lo decía, cómo me llama la atención que muchísimos de mis amigos homosexuales, no todos, por suerte, son de derecha, votan derecha. Pero hay un caso para mí paradigmático, muy bien, en cómo colaboró con la lucha que llevó adelante un gobierno que tuvo que pelearse contra todos y que por eso es tan estigmatizado y perseguido. ¿Habrá pensado Pepito Cibrián que era gratis luchar por el matrimonio igualitario, contra la Iglesia, contra todos los sectores que se corresponden con el Neandertal de la historia? Pensó que era nada más que decir, bueno, un discurso de Pepito emocionante y punto, se firma la ley. ¿Sabe lo que dejó en el camino esa mujer que luchaba por esos derechos? ¿Sabe cómo le han pegado brutalmente? Imagínese, además, la Iglesia Católica, otras iglesias, para crear derechos. Hoy día caminan dos chicas de la mano, dos muchachos de la mano, y parece la cosa más natural como efectivamente es. Pero antes no era así. Se crearon derechos para generar una cultura y un aprecio por ciertos valores que ahora están aquí. Ya no hay nada que discutir, pero hubo mucho que pelear. Entonces yo lo quiero recordar a Pepito Cibrián, a partir de que hoy leí una declaración en la cual Pepito Cibrián dice que él votó a Bullrich, pero que ahora vota a Massa. Gracias por un voto un poco más sentido, un poco más valioso. Pero a Bullrich, ¿contra qué peleó siempre la derecha? ¿Cómo se han sentido tratados los homosexuales? ¿Quiénes los mataban de las peores maneras? Parece cuento esto que sucedió. Vamos a verlo a Pepito Cibrián ahora que sabemos que después de esto, al tiempo, quizás víctima también del envenenamiento social causado por los medios de comunicación, votó a favor de los que estaban en contra de aquello por lo que hubo tanto que pelear para él y para todos aquellos que soñaban con un mundo más justo, un mundo que los respetase como corresponde. Y absolutamente enojado. O sea, enojado. Supongamos Milei y la Bullrich, ¿verdad? Supongamos. Yo voté por la Bullrich, suponte. Voto, digo como ejemplo, ¿no? Entonces uno vota por alguien y resulta que al día siguiente se está dando besos con alguien a quien desacreditó y por quien fue desacreditada. Digo, ¿pero por qué? ¿Por qué me tienen que...? O sea, si yo te voté a vos, ¿por qué ahora tengo que votarte al otro a través tuyo? Me parece un horror. Massa me parece que por lo menos es más coherente en eso. Pelotones mariquitas que destrozan maricones, el corazón de este hombre, con dignidad de marica. ¡Tiren al centro marica que dio luz a obras maricas y traten de que al hacerlo me olvide un mundo marica! Acribillen mis genitales que a maricas endulzaron y al hacerlo que me exploten como frutillas maricas. Que mi sangre reproduzca en este suelo marica flores de colores nuevos que las... La votación y la alegría. ¿Sabe lo que hubo que luchar para esto, por esta ley de matrimonio
igualitario. Lo que pagan las personas que luchan. Si el pueblo tuviera constancia cuando una medida a favor del pueblo se da, si tuviera constancia de cómo hubo que lucharla, lo que queda en el camino, a los poderes que hubo que enfrentar. Porque después nos dicen más que es por esto, pero fue por esto, por los derechos humanos, fue por la AUH. Siempre hay que luchar. Y los que luchan parece que lo hicieran normal, van al Congreso, hablan por televisión. No, se desgarran por dentro. Por Pepito Cibrián y por todos aquellos que luchaban por el matrimonio igualitario, hubo quienes dieron la cara y buena parte de su vida, porque se da la vida cuando se lucha exponiéndose al escarnio que ha ocurrido en materia política. Y el voto de odio que tenemos hoy, entre los motivos de ese odio, contiene también la lucha por el matrimonio igualitario y tantas otras luchas. Por eso lo quería mencionar. Vamos a cerrar nuestro programa con una emoción, a ver si nos da el tiempo. La marcha del orgullo del sábado, y también ahí, para que ustedes vean que hubo otra marcha el fin de semana, los locos que van a decir que hay fraude, los que van a querer romper todo, los que viven en la violencia, los que si llegasen a ganar nos van a crear una Argentina, esta vez sí, muy difícil de sobrellevar. Amigas, amigos, buenas noches. Hasta la próxima. Yo te tengo que ser franca, en lo legal estaban garantizados determinados derechos. Había que ampliarlos, sí, pero llamarlo matrimonio, que es una institución que tiene que ver, si querés, más con lo religioso. Querés percibirte de lo que quieras percibirte, te querés percibir como un puma, sé lo digo, a mí me da lo mismo, o sea, mientras que no me hagas pagar la cuenta, sé lo que quieras. Déjame exagerar, si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos, y es tu elección, listo, después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos. Sí, el piojo puede contagiarte o puede... Bueno, por eso hay algunas normas que para la convivencia social se tienen que poner. Como los rengos, como los ciegos, como los sordos. Son pequeños sectores de la sociedad que tienen que ser reconocidos claramente.